Que la paz de Dios sea con todos ustedes, con todos nosotros en este día, y que ese amor de Dios y esa paz tome nuestros corazones cada día, y esa palabra cada día nos alimente y nos nutra en el espíritu y en el alma. Dios le bendiga este día y sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión. Que sea el nombre de Dios hoy exaltado y su palabra sea exaltada y tome lugar en nuestros corazones y dé fruto al 30, a 60 y a 100 por uno. Dios le bendiga. Bueno, el día de hoy quisiera compartir un tema bien interesante que tiene que ver con nuestras vidas, con nuestro nombre, con nuestra personalidad, con nuestra naturaleza. El Señor nos dice a nosotros que Él es nuestro Dios. Él es ese pan de vida, ese pan que nos alimenta todos los días, del cual requerimos comer todos los días para ser nutridos. Nosotros, como seres humanos, estamos compuestos por espíritu, cuerpo y alma. Y ciertamente cada parte de nuestro ser tiene que ser alimentada. Este cuerpo tiene que ser nutrido, tiene que ser alimentado, tiene que ser cuidado. Y el alma también tiene que ser cuidada. Y también su espíritu necesita ser también cuidado a través de contacto con la oración, con el Señor. Entonces este día vamos a orar. Señor, gracias Señor por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, a nuestras vidas. Que esta palabra produzca fruto, Señor, en nuestras vidas. Transforma nuestra mente, nuestros corazones. Señor, que cambie, Señor, cada día, Señor, este corazón. Y lo convierte cada día como un corazón de carne, Señor Jesús. Para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos, Señor Jesús. Sea tu nombre exaltado, sea tu nombre bendecido. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, la palabra de Dios dice que es un rema. De hecho, hay varios términos que se usan para definir a la palabra de Dios. Una de ellos es el logos y el otro el rema. Pero esa palabra rema en la Biblia, quisiera leer la definición, es como dice, es una palabra, palabras, una palabra hablada, una palabra dicha, un asunto, una cosa. Algo que Dios quiere transmitirnos. La palabra de Dios es necesaria cada día en nuestra vida, que Dios nos hable cada día a nuestros corazones. Él sabe lo que usted y yo requerimos. Él sabe cuál es nuestra necesidad, sabe incluso que hay en nuestros corazones, cuáles son nuestras más íntimas carencias, nuestras lágrimas, nuestras alegrías, y por eso Él habla al corazón de cada persona. Cada uno de nosotros debe buscar cada día ese pan. Dice la palabra en Mateo 4:4 que el Señor dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra allí es la palabra rema. Todo dicho que venga la palabra de Dios, de ese dicho yo voy a vivir. De esa palabra que Dios me dé cada día, para mí se transforma en vida, se transforma en esperanza, se transforma en fe. No solo de pan viviremos, sino esa palabra que viene de Dios. Por eso dice el Señor también cuando habla del Padre Nuestro, o lo que llamamos el Padre Nuestro, que dice: Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Yo requiero el día al día mi pan. Así como requiero un pan físico para sostener este cuerpo, también requiero ese pan espiritual que viene de la parte de Dios, ese rema, esa palabra de Dios para que me sustente, para que me dé paz, para que me mantenga y cada día haga que esa fe sea creciente en mi vida y en mi corazón. Dice el Señor que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros, a medida que escuchamos la palabra de Dios, a medida que escudriñamos esta palabra de Dios, nuestra fe se va a ir solidificando. Cada día que escuchamos la palabra de Dios, ese rema que tiene para conmigo. La palabra de Dios tiene muchos mensajes. De hecho, hay muchas historias, muchas parábolas, muchos mensajes. Pero cada día Dios tiene un mensaje para mí en particular. Y ese es el pan de cada día que yo requiero. Ese pan que me alimenta. Ese pan que va a hablar mi vida y me va a decir lo que hace falta en mi corazón. Si Dios quiere hablarnos hoy de un rema y un pan que el Señor puso en mi corazón, que requerimos. Y es, hermano, vivir cada día más en esta fe. Creer más en lo que Dios dice. Creer más en lo que Él dice de mí. Creer que dice esa palabra con respecto a mi vida. Creer en el dicho de Dios. ¿Qué dice Dios para conmigo? ¿Qué Dios me dice?
Eso no es nada más escuchar una palabra y que entre por un oído y salga por otro oído. Es que esa palabra entre en mi corazón y dé fruto. La palabra de Dios no regresa vacía, sino que va a dar fruto y va a ser aquello por lo cual fue mandada. Entonces Dios quiere hablar hoy a nuestro corazón y decirnos que creamos cada día más. Vamos a leer un momento allí Romanos 1:7, no, 1:17 ahí, por favor. En Romanos 1:17 dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Está escrito que por el justo por la fe vivirá. Esta oración me gusta mucho porque podemos verlo de dos maneras. Uno, ciertamente esa fe, esa palabra de Dios es la que me hace vivir. Porque la palabra de Dios, como dijo Jesús, son espíritu y son vida. A medida que esa palabra de Dios entra en nuestros corazones y entra en nuestras vidas, nos vivifica. Si la palabra de Dios, nosotros por esa palabra, por nuestra fe, viviremos. Esa fe es la que nos va a sustentar, la que nos va a alimentar. Pero también por otro lado podemos ver que el justo por la fe vivirá. Es decir, yo voy a vivir por lo que yo creo. Yo voy a vivir en función de lo que Dios me dice. Yo por mi fe voy a vivir. Dios me da a mí la palabra. Dios me da a mí algo que viene de su parte, un rema, una palabra para mi vida en este día. Y esa palabra va a hacerse parte de mi vida y yo por esa palabra me voy a mover. Si el Señor dice muévete para allá, muévete para allá. Si Él dice cree en esto, cree en esto. Si Él dice haz aquello, haz aquello. Por mi fe yo voy a vivir. Yo voy a ir en consecuencia de lo que creo. Alguna vez se difiere lo que uno cree que cree, lo que uno dice que cree y lo que realmente cree. Porque lo que realmente uno cree es como uno se va a mover. Si uno cree que en un Dios pequeño, se va a mover conforme a un Dios pequeño. Si uno cree en un Dios grande y poderoso, se va a mover conforme a un Dios grande y poderoso. Entonces Dios quiere que en este tiempo nos movamos, pero por la fe. Por lo que Él dice de nosotros. Por lo que Él dice que somos nosotros. Vamos a leer algo muy hermoso allí en Romanos 4. Un ejemplo de fe, del llamado Padre de la Fe. En Romanos 4:16. Vamos a leerlo del 4:16 hasta el 21. Dice, amén, en el nombre de Jesús. Por tanto, es por fe. Vean esto, madre, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Bueno, Dios a usted y a mí nos da una palabra. Dios a usted y a mí nos da una palabra, una promesa. Y Él es poderoso para cumplir aquello que Él promete. Mire, aquí va el punto hermoso que quisiera tratar. Que el Señor dice que primeramente es por fe, que es por gracia. La fe es un don de Dios, es algo que Dios nos da por gracia. Y somos salvos por fe. Pero ahí dice en el 17, como está escrito: te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Bueno, eso es fe. Dios nombra las cosas y llama las cosas que no son como si fuesen. Le pone nombre a las cosas que no son como si fuesen. Cuando vemos la palabra, el nombre de Abraham,
Abraham, él se llamaba Abraham y después pasó a ser Abraham. ¿Qué pasó allí? Allí hubo un cambio en su palabra, en su nombre, de Abraham a Abraham. Pero este nombre Abraham, el nombre Abraham, el original, significa Padre exaltado. Este hombre Abraham se llama Padre exaltado, sin embargo no tenía hijos. Entonces tenía un hombre que muchos dirían, mira, este se llama Padre exaltado. Hola, Padre exaltado. Pero no tenía hijos. No tenía hijos este hombre. Y a este hombre que se llamaba Abraham, Dios le puso después Abraham, que pasó de ser de Padre exaltado a Padre de multitudes. Un hombre que no tenía hijos. Un hombre que tenía una esposa que estaba estéril. Un hombre que, si lo veía humanamente, era imposible tener un hijo. Si lo veían todas sus características, era un hombre que tenía casi 100 años. Era un hombre que, dice la palabra, que Sara, su esposa, era estéril. Entonces era un hombre que Dios le decía, no solo te va a llamar Abraham, que es Padre exaltado, sino que ahora te va a poner a Abraham, Padre de multitudes. Nombrando las cosas que no son como si fuesen. Bueno, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este día. Dios quiere decirnos a nosotros que creamos en lo que está diciendo. Él nombra las cosas que no son como si fuesen. Yo no la veo. Posiblemente no la entiendo. Posiblemente ni me la imagino. Pero Dios nombra las cosas que no son como si fuesen. ¿Para qué? Para que nos vamos conforme a esa fe y conforme a esa palabra que Dios nos da. Este día Dios quiere decirnos la palabra en nuestros corazones para que la creamos. La gente puede decir, o sea, muchas veces, como le digo, no podemos confiarnos en lo que dice la gente de nosotros. Mucha gente dice el concepto de nosotros, pero que no son conforme a Dios. ¿Qué pueden decir este hombre Abraham si no tenía padre? O sea, no tenía hijos. Lo pueden llamar padre exaltado, padre de multitudes, pero no tenía hijo. Tal vez el ser humano no puede ver eso. Tal vez él mismo, humanamente, no puede ver eso. Pero Dios sí lo ve. Bueno, yo quiero que esta idea vaya quedando bien centrada en nuestros corazones, porque Dios mostrará algo muy hermoso en este día. Dios nombra las cosas que no son como si fuesen. Es decir, le pone nombre a las cosas que no son como si fuesen. Y tenemos que comenzar a movernos por lo que Él dice, más por lo que nosotros decimos. Muchas veces nosotros mismos no tenemos un autoconcepto de nosotros bueno. Muchas veces nuestros padres, nuestros familiares, nuestros entornos dijeron cosas de nosotros. Nos dijeron palabras de maldición. Nos dijeron palabras que en su ignorancia lo que hicieron fue desgastarnos. Dijo, este niño no sirve, este es un bruto, este no sirve, un sobrenombre, digamos, o sea, un nombre de bullying, lo que sea. Van haciendo palabras que no son de Dios. Pero Dios quiere que en este tiempo creamos en el nombre y en la palabra que Él quiere darnos. Él quiere cambiar nuestros nombres, quiere cambiar nuestra historia, quiere cambiar nuestra vida. Este hombre, hermano, este hombre fue cambiado en su vida. Este hombre no tenía hijos. Era llamado Padre exaltado. Pero Dios le dijo, tú vas a ser padre y te he puesto por padres de muchas gentes. No porque Él lo hizo, sino fue Dios que dijo, yo te he puesto. Usted y yo vamos a lograr muchas cosas en esta tierra y aún en la vida eterna, en el Señor, pero no por nuestras fuerzas, no por nuestra fortaleza humana, sino porque Dios lo hace en nosotros. Fue Dios el que tuvo misericordia de Abraham y lo puso como padre de muchas gentes. Entonces mire esto, de nuevo el 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué hizo Abraham? Dice la palabra que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? En contra de todo pronóstico, en contra de toda probabilidad, en contra de toda, posibilidad humana, él creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza de él y la esperanza que decían de él, lo que la gente podía opinar de él, es que no había esperanza. Para este hombre no había esperanza de tener un hijo. No había la esperanza de una promesa. Para esa mujer que estaba estéril en su matriz, no había esperanza de esa promesa. Por eso dice la palabra que él creyó en esperanza contra esperanza, contra las posibilidades, contra los pronósticos,
para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. De parte de Dios hubo una promesa, de parte de Dios hubo una palabra, y él la creyó y él la tomó. Entonces hoy, hermano, que la palabra que Dios nos dé, la tomemos y la creamos, y la hagamos parte de nosotros. Es creer en lo que no vemos. Muchas veces sin querer decimos palabras de maldición contra nosotros mismos, contra nuestras familias. No podemos, no soy, no puedo, o este no puede, o aquel está perdido, o lo que sea. Decimos muchas palabras que van en contrafe. Pero hay que comenzar a nombrar las cosas que no son como si fuesen. No lo veo, pero lo creo. No lo veo, pero lo confieso, porque creo en el Señor. Creo en su promesa. Creo que va a ser poderoso en cumplir lo que dijo. Si Él dijo, vas a ser salvo tú y tu casa, quiero creerlo y lo creo. Porque Él no miente, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice la palabra. Entonces, 19 dice lo siguiente: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Qué ocurre, hermanos? Si muchas veces ponemos nuestros ojos o nuestra mirada, nuestros sentidos en lo que vemos alrededor, podemos algunas veces desfallecer. Nuestra fe algunas veces puede desfallecer. Si Abraham se pone a ver la realidad que tenía él, la realidad que todo el mundo veía un hombre de casi 100 años, una mujer también, dice que le da como 10 años menos a Abraham, una mujer también estéril. Si uno es toda esa realidad, uno dice, mira, aquí nada va a pasar. Si no pone los ojos en las cosas que vemos en este mundo, no avanzamos. El Señor dice que mira las nubes, no sembrará, y que mira los vientos, no cosechará. Si nos ponemos a ver muchas cosas en este mundo, no avanzamos. Si nos ponemos a ver tantas situaciones que están ocurriendo, ahí nos paralizamos. Nos paralizamos y quedamos como dormidos, como una estatua de sal, mirando hacia atrás como veía la mujer de Lot. Pero nosotros tenemos que avanzar en este tiempo, no con nuestros ojos puestos en lo que vemos, sino con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En aquel que es poderoso para cumplir lo que dijo. En aquel que es fiel, que lo dijo y lo hará. Amén. Entonces, mira lo que dice lo siguiente, en el 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén, hermanos. Esto es, el Señor dice, para que creamos su promesa y dando gloria a Dios, siendo fortalecidos en fe. Siendo fortalecidos en fe. No todos tenemos la misma promesa de parte de Dios. Claro, de parte de Dios hay promesa de salvación, de vida eterna, pero también cada uno de nosotros Dios tiene promesas particulares. En cada uno de nosotros hay diferentes necesidades y Dios sabe cuál es la promesa para cada uno de nosotros. Entonces poner nuestra fe en aquello que Dios ha prometido y dando gloria a Dios, sabiendo que Él es fiel y es poderoso para hacer lo que dice. Amén. Entonces mire esto. Vamos a leer un momento en el libro de Génesis, capítulo 15, verso 1 al 6. Es para que veamos un poco con respecto a la historia de Abraham. Génesis 15. Okay. Dice lo siguiente: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, ahí la palabra de parte de Dios que viene a nuestra vida en este día. Vamos a creer. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Ahora en este día también pongamos nuestro nombre allí. No temamos, el Señor es nuestro escudo. El Señor es nuestro escudo. Ninguna plaga tocará nuestra morada. El Señor es nuestro escudo. Y es tu galardón. Y tu galardón será grande sobremanera. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me harás? Siendo así que ando sin hijos. Y el mayordomo de mi casa es el Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera,
y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y él creyó y le fue contado por justicia. Bueno, de parte de Dios hubo una promesa a Abraham. Este hombre en ese momento tenía 75 años, cuando recibió esa promesa de esa parte de Dios de tener un hijo. Pero en el 16 dice lo siguiente, Génesis 16:1. Sarai, su mujer, o la mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová no me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, la mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años le había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y aquí concibió Agar y tuvo un hijo que se llamaba Ismael, que de hecho después trajo muchos problemas en el pueblo de Israel. Pero ahora vamos al 17. En el 17:1 dice la palabra que era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vamos hasta el 6 años, por favor, hasta el 5. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Amén, vamos a dejarlo allí. Bueno, como le decía, el Señor cambió el nombre a Abraham. Cuando Dios cambia el nombre a alguien es porque es un cambio en su vida, un cambio en su naturaleza. Dios quiere cambiar nuestros nombres, quiere cambiar nuestra naturaleza. Ahorita vamos a ver esto un poquito más profundo. Pero este hombre se llamaba Abraham, que era, como le decía, padre exaltado. Pero Dios le dijo: no, ahora tú te vas a llamar Abraham, que es padre de muchedumbres. Toda esta palabra, hermano, se lo dijo antes de tener a su hijo. Esas fueron promesas de parte de Dios. No que fue al momento, fue que Dios le dijo una palabra a él y fue antes de recibir esa promesa. Dice, hermano, desde el primer momento que Abraham recibió la promesa de parte de Dios, hasta que tuvo ese hijo que era de parte de Sarai, o ese hijo que era de parte de la herencia de Dios, de ese momento pasaron aproximadamente 25 años. 25 años de espera, 25 años de una promesa que tuvo de parte de Dios. Muchas veces a nosotros nos cuesta esperar y en poco tiempo doblegamos. Pero estos fueron 25 años. 25 años y Abraham no dudó. Y el tiempo pasaba. Y su cuerpo se iba desgastando. Porque su cuerpo se iba desgastando. Y Sarai también se permanecía estéril. Pero él tomó esa palabra de parte de Dios y daba gloria a Dios. Y esa fe le fue contada por justicia. A ese hombre, Abraham, se le cambió su nombre. Vamos a ver lo importante del nombre. Vamos a leer un momento allí en Juan 17:6. Bueno, es algo muy hermoso. Ahora, es que Dios cambia las cosas. Él nombra las cosas que no son como si fueran. Pone nombre a nosotros. Nos pone un nombre nuevo. Una nueva esperanza, una nueva vida. Dios quiere cambiar nuestra historia. Quiere cambiar la historia de todos aquellos que pueden buscarlo en este tiempo. Cambiar las vidas. Cuando hablamos de la palabra nombre, por favor manténme allí Juan 17, exacto. La palabra nombre en sí va más allá de lo que significan las letras. En el hebreo, y para lo hebreo, la palabra nombre era más que las letras. Muchas veces nosotros en este tiempo decimos los nombres por cualquier nombre, pero los nombres tienen un significado. Y para ellos era muy importante los nombres, porque lo asociaban a lo que era la naturaleza de la persona y a lo que era la esencia de alguien. Por eso cuando hablaban del nombre de Dios era como un nombre sagrado, porque lo asociaban a Dios mismo.
Dicen allí, la palabra nombre es la palabra onoma, que digamos de manera figurativa es como la manifestación o la revelación del carácter de alguien. Cuando habla del nombre de alguien, habla de su carácter, habla de su persona. Cuando hablamos de los nombres de Dios, que hay muchos nombres en la Biblia, que habla con respecto al nombre de Dios, habla de sus características, habla de su carácter. Cuando decimos Jehová Rafa, ese sanador, ese Jehová Jireh, ese proveedor, pero habla de la característica de Dios. Pero el nombre, hermano, los nombres en nosotros, dice que tienen un significado, hablan de carácter, habla de quiénes somos nosotros. Es decir, es para hacernos distinguir de todos los demás. Es un nombre, dice aquí que en la cultura hebrea, un nombre es inseparable de la persona a la que le pertenece. Es decir, es algo de su esencia. Por tanto, en el caso de Dios, es sagrado. En el caso de Dios. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente en Juan 17:6. Jesús dijo lo siguiente. Le decía, ese fue el tiempo que Jesús oró por sus discípulos. Y Jesús dijo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y he guardado tu palabra. Por favor. El 17 también. El 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ahora vamos a, por favor, al 25 y al 26. Juan 17, 25 y 26. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué ocurre, hermano? Jesús decía, yo le he dado a conocer tu nombre. No es nada más unas letras, no nada más unos caracteres, no nada más unas letras unas con otras, sino que le había manifestado lo que significaba el nombre de Dios. Yo le he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más, porque el nombre de Dios trasciende su poderío, su autoridad, su vida, trasciende a lo que son los caracteres. Y eso es el nombre. Por eso el nombre en esa cultura hebrea habla mucho más, hermano, de caracteres. Habla mucho más que nada más lo que es, digamos, lo escrito. A nosotros mismos en este tiempo, muchas veces a cuántas personas no le ponen un nombre de repente por ignorancia y le ponen un nombre que no son de Dios. Hay un nombre, por lo menos, un nombre bien feo que yo vi en la Biblia, que era también por circunstancias, que se llamaba Ícabo. Ícabo es un muchacho que nació en el tiempo que el arca de la alianza fue robada y Elí murió y también murió Finnes. Entonces la esposa de Finnes tuvo un hijo y en el momento que tuvo ese hijo lo llamó Ícabo. Ese nombre Ícabo quiere decir sin gloria. Se imagina que alguien nace en este mundo y dice sin gloria. Mira, sin gloria. Eva, sin gloria. ¿Qué nombre, hermano? ¿Qué nombre tan fuerte tuvo este muchacho? Ícabo. Así, hermano, muchas veces se han puesto nombres de ignorancia. Pero quiero decir con esto, hermano, que por encima de ese nombre que también nos han puesto a la gente, por encima de ese nombre que también nos han calificado los demás, hay un nombre que Dios quiere poner en este tiempo a usted y a mí. Hay una nueva identidad. Dios quiere darnos un nuevo nombre. Algo muy hermoso, hermano, es que cuando somos llamados a este cuerpo de Cristo, no somos llamados a una religión particular, sino somos llamados a una nueva identidad. Somos llamados a recibir un nuevo nombre, un nuevo nacimiento. Cuando hay un nuevo nacimiento, ¿qué ocurre? A ese nuevo niño se le pone ¿qué? Un nuevo nombre. Hay un nuevo nombre, hay una nueva identidad. Dice la palabra de Dios que cuando estamos en Cristo, todas las cosas viejas pasaron. Y aquí yo hago cosas nuevas. Somos hechos nueva criatura. Vamos a leer un momento ahí en 2 Corintios, por favor. Está en 2 Corintios 5, 16 y 17. Amén. De manera que nosotros, de aquí en adelante, amén, nosotros que hemos nacido en Cristo, que hemos tenido un nuevo nacimiento, somos una nueva creación, dice la palabra de Dios, no conocemos a nadie según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Dice la palabra de Dios que delante de Cristo no hay ni la circuncisión ni la incircuncisión, es decir, los actos religiosos, digamos desde este punto de vista, sino una nueva creación. Dios quiere a nosotros, hermanos, hacer una nueva creación, que nazcamos nuevamente. El Señor dice que es imposible entrar en los cielos si no hay un nacimiento por agua y por el Espíritu. El Señor le dijo a Nicodemo allí en Juan capítulo 3, le dijo: Nicodemo, es imposible que entres al reino de los cielos sin el nuevo nacimiento. Vamos a leer un momento, está en Juan 3:3. Bueno, porque delante de Dios no importan religiones, no importan ritos, importa realmente la nueva creación. Dios quiere hacer nosotros una criatura nueva. Y esto es algo muy hermoso, hermano, porque todos los que estamos conectados y todos los que podemos llevar a este mensaje, podemos entender que Dios quiere dar una esperanza, quiere cambiar nuestra historia, quiere cambiar nuestro nombre. Tal vez nos han dicho tantas cosas, nos han puesto tantas cosas, tantas maldiciones, tantos malos nombres que nos han dicho, pero Dios quiere cambiar la historia. Dios quiere decirte: yo soy el que te pongo tu nombre, yo soy el que te pongo un nuevo nombre, para que creas y te muevas conforme a ese nuevo nombre. Dice, respondiendo Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo hablo de nacimiento. Nosotros como hijos de Dios nacemos nuevamente. Hay un nuevo nacimiento. Hay un bautismo en el cual nosotros somos sepultados juntamente con Cristo. No quiere entrar un pecador seco y sale un pecador mojado, sino que sale un hombre ahora transformado. Bueno, cuando en nuestra vida, cuando aceptamos a Cristo, ocurre algo espiritual. Nuestra vida cambia, hermanos. Dice la palabra de Dios que así no lo veamos. Dice que hay fiesta en los cielos. A causa, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, porque algo pasa. Tal vez uno no lo ve humanamente, otros sí lo vemos, otros lo experimentamos en el momento, pero ocurrió algo a nivel espiritual que cambió tu historia. Dios quiere cambiar la historia de mucha gente en este día. Dios quiere darte un nuevo nombre. Y si alguien te decía un nombre que no te correspondía, quiere darte el nombre ahora que te corresponde. Vamos a leer un momento allí en Génesis 32, 22. Dice allí: y se levantó aquella noche. Ahí está subtitulado como Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenían. Y así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y él le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le dijo: declárame ahora tu nombre. El varón respondió: ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahora, aquí hay algo muy hermoso que Dios quiere decirnos también con respecto a esto. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Dios, que ya no es algo referencial, sino que buscamos ese Dios con nuestros propios corazones, va a ocurrir una experiencia en la cual vamos a ver a Dios, como decía Jacob allí, que vio a Dios cara a cara. Como decía Job: de hoy día te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
nosotros vamos a esa experiencia con Dios, ese encuentro con Dios. Y en ese momento viene una bendición de parte de Dios para nosotros. Mira lo que pasó con Jacob. Jacob pidió una bendición. Jacob dijo: tú no te vas a ir. Me dijo lo siguiente: no te dejaré si no me bendices. Si tú no me das una bendición, no te dejaré. Entonces uno puede pensar: mira, qué bendición le dio tierras, le dijo: va a tener muchos hijos, va a tener muchas cosas. No, la bendición fue: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Su nombre era Jacob, era usurpador. El que usurpa, Jacob. El nombre, de repente cuando lo veían en la calle, le decían: el usurpador, usurpador. Pero la bendición que Dios le dio a Jacob, porque tu nombre no va a ser ahora Jacob, sino que va a ser Israel. Para nuestra bendición es que Dios cambia nuestra naturaleza. Cuando vamos delante de Dios, ponemos nuestra vida delante de Dios, Dios nos da un espíritu. Ahora no el Espíritu Santo de Dios para que muera en nuestros corazones. Dios viene a cambiar, no de religión. Viene a cambiar no de manera de vestir. Dios viene a cambiar de naturalezas. Y eso es con cambio de nombre. Ahí lo ratifica con cambio de nombre. Ese nombre de Jacob, no, ese nombre de Israel, ahora significa Dios lucha. Dios lucha. Entonces cambió el nombre de usurpador a Dios lucha. Cuando buscamos a Dios con ese corazón sincero, hermanos, cuando tenemos el nuevo nacimiento en el Señor, Dios nos da esa bendición, un cambio de nombre y de naturaleza. Somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, Dios hace cosas nuevas. El Señor dice: toma nuestros pecados y los lanza al fondo del mar, y más nunca se acuerda de eso. El Señor solamente dice: entremos a cuenta. Ven y entremos a cuenta. Ten este encuentro conmigo personal. Yo me olvido de todo aquello. No traigo memoria. Olvídate de eso. Yo quiero hacer contigo una nueva creación, una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva persona. Yo quiero hacer de ti un vencedor. Que venzas. Amén. No con mis fuerzas, sino con la de Él. Amén. Entonces, aquí hay algo muy hermoso, que la bendición fue esa. La bendición fue un cambio de nombre, un cambio de naturaleza. Entonces, vamos a leer ahora Apocalipsis 2:17. También vemos a lo largo de la Biblia que Dios le hace cambio de nombre a muchas personas. Le dice: tu nombre ahora va a ser este, tu nombre va a ser este. Le cambió el nombre a Abraham, le cambió el nombre a Jacob, le cambió el nombre a Simón Pedro. El Señor cambia los nombres porque cambia la naturaleza. Por lo menos estos hombres que eran Juan y Jacob, los hijos de Zebedeo, estos hombres tenían carácter fuerte. Estos hombres eran nombrados los hijos del trueno. Su nombre era hijo del trueno, porque tenían un carácter muy fuerte. En su momento le dijeron a Jesús: Maestro, ¿qué quiere que hagamos con esta aldea que no nos recibieron? Que mandemos fuego del cielo y que todos sean consumidos. Jesús dijo: bueno, ustedes no saben a quién o qué espíritu ustedes pertenecen. Dios no vino a destruir al mundo, Dios vino a salvar a este mundo. Ese hombre Juan y Jacob tenían esa naturaleza. Vamos a destruir toda esta gente, vamos a destruir a todos ellos. Pero el Señor cambió sus vidas, cambió sus corazones. Y después vemos a Juan, que es llamado el discípulo del amor. Nosotros lo llamamos el discípulo del amor, porque habla del amor y de la palabra de Dios, y habla de Jesús de una manera que pocos lo hacen. Habla como ese Señor, y de hecho en el Apocalipsis él mismo revela al Señor Jesús. Pero en Apocalipsis 2:17 dice lo siguiente. Vamos a ver qué. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Yo estoy llamando a gente a que venzamos esta condición. Si estamos en oscuridad, pasemos de oscuridad y lleguemos a la luz. Somos los llamados de esa oscuridad a esta luz preciosa del Señor. Entonces el Señor dice: al que venciere, le daré un nombre escrito en una piedrecita blanca, que nada más va a conocer Él y yo. Él y yo. Algo muy hermoso que hablaba con mi hermano el día de ayer, es que Dios es Dios que vive en la eternidad. Dios vive, o sea, no es como nosotros que tiene pasado, presente y futuro,
sino que Dios vive desde la eternidad hasta la eternidad. Dios sabe cuál es ese nombre que tiene para usted y para mí. En este tiempo nosotros no lo sabemos. En este tiempo nosotros no lo sabemos, pero Dios sabe cuál es tu nombre. Dios tiene para ti y para mí, tiene un nombre, para esos vencedores. El Señor dice, al que venciere, yo le daré una piedrecita blanca. Tenemos que comenzar a movernos con fe. El Señor nos comenzó a decir que el justo se moverá por fe. Y vivimos por fe y para fe. Y movernos por fe. Ya para usted hay un nombre que tal vez no lo tiene todavía, todavía no lo conoce todavía. O no lo conocemos, tal vez ese nombre, pero ya existe. Porque para el Señor no existe nada oculto. Él es omnisciente. Ese nombre ya lo conoce Él. Ya sabe cuál es tu nombre y cuál es mi nombre. Cuál es nuestro nombre de vencedor. Tenemos que comenzar a movernos con esa fe. Dice la palabra de Dios que hemos constituido como reyes y sacerdotes para su Dios. En Apocalipsis también. Ahí en Apocalipsis 1, 5, 6 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo, ya ese verbo está inclusive en pasado, nos hizo reyes y sacerdotes. Más bien comenzar a movernos y a creer lo que Dios dice de nosotros. Si el Señor dice que somos reyes y sacerdotes, es movernos como reyes y sacerdotes. Un rey, un sacerdote no anda por allí haciendo locuras, ni cometiendo improperios, ni diciendo malas palabras, sino que también anda con la postura de un rey y sacerdote. No para ser más que nadie, porque esto no es para ser más que nadie, sino para servir, como un servidor de los demás, como alguien que guarda sus labios, que guarda su vida para Dios. Si Dios quiere que nos movamos por fe. Si el Señor dice que somos reyes y sacerdotes, es creerlo. A Abraham se le dijo: tú vas a ser padre de muchas gentes, o tu nombre es Abraham, padre de mucha gente. Él no tenía hijos por Sara, pero él creyó en esa palabra y me va a mover por esa palabra. Y así actúa Dios. Nombrar las cosas que no son como si fuesen. Dios nos dio a nosotros un nombre, nos ha dado a nosotros allí, nos ha puesto como reyes y sacerdotes para que creamos. Ahora bien, hermanos, este día también quisiera invitar a que oremos para que Dios venga en este tiempo, hermano, también a cambiar nuestra historia, a hacernos vencedores. Dice la palabra en Juan 5, dice primera de Juan 5, 4 y 5: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros somos vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores, vencedores de todas, pero por medio de aquel que nos amó. El Señor dice que esa fe es la que ha vencido el mundo. Así comenzar a nombrar cosas que no son como si fueran. No la veo, pero la creo. No la veo en mis hijos, también no la veo en mis hermanos, mi familia, pero la creo. Y comienzo a declararla, comienzo a creer. Si el Señor me dice una palabra, tomarla. Si el Señor me dice que yo soy esto, creerlo. A veces Dios nos da a nosotros promesas, pero no creemos porque también no creemos que no somos suficientes para eso, o que es algo muy grande para nosotros. Pero dice la palabra que cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha, dice, preparado para los que le aman. Preparémonos para este tipo de cosas que nos sorprendan, cosas que no hemos visto, que no hemos escuchado, pero que Dios tiene para con nosotros. Entonces, en este tiempo, hermano, lo invito también a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Todos aquellos que estén conectados o todos aquellos que reciban esta transmisión, con esa convicción que Dios dice que va a cambiar nuestra historia, que quiere cambiar nuestro nombre, quiere cambiar nuestra familia, quiere cambiar nuestra realidad. Abraham no quiere negar su realidad. Él sabía que su cuerpo estaba de 100 años y estaba muy viejo.
Él sabía de la realidad que había en la esterilidad de la matriz de Sara. Pero sin embargo, él creía en una palabra que Dios le dio. Se creamos la palabra que Dios nos da. A cada quien Dios le da la palabra. Crean esa palabra. Creamos ese rema. Esa palabra que Dios me da hoy, creerla. Esa es la parte de mi vida. Y también, hermanos, creamos también que Dios nosotros ya no nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes para Dios. Y comenzar a vivir esta vida eterna de aquí en adelante. La vida eterna es de aquí, no hay nada más allá después de esta tierra. La vida eterna es de acá. Ya nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ya tiene con usted y conmigo un plan. Dios quiere transformar las vidas y las familias. Entonces movernos por fe, sabiendo que Dios es fiel y es poderoso para hacer lo que prometió. Señor, gracias, Señor. Te bendecimos, Padre Santo. Gracias porque tu nombre es verdadero y perfecto. Señor, gracias por esa muerte en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el don de la fe para poder creer en usted, Señor. Y nos has hecho salvo por gracia. En este tiempo queremos ir delante de usted, Señor Jesús. Queremos ir delante de usted como ese Jacob, Señor, para tomarlo, Señor Jesús, para no dejarlo hasta que nos bendiga, Señor. Y esa bendición es un cambio, Señor, en nuestras vidas. Señor, te ha conocido en este tiempo, Señor, que pueda tener ese cambio en su vida, que pueda ver que Dios es el Dios que sana, que pueda ver que Dios es el Dios que salva, que hay que cambiar la historia, cambiar los nombres. Muchos no han dicho malos nombres, no han dicho maldiciones, Señor, pero tú eres que viene a cambiar toda esa historia, Señor, y a decir, tú eres una nueva criatura, todas las cosas son nuevas, y aquí todo lo viejo pasó, yo hago nuevas cosas, una nueva creación. Señor, gracias porque tú has venido con nosotros en este tiempo a darnos, Señor, esa esperanza, Señor, a dar un nuevo nombre, Padre Santo, a decirnos, Señor, que somos una nueva creación, que aquí que las cosas viejas quedaron en el pasado y ya fueron sepultadas aún en el fondo del mar, Padre Santo. Gracias, Señor, por tanta misericordia, por tanto amor. Gracias porque esa gracia que tú nos has dado, Señor, fue un don merecido. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor. Ahora, Señor, que esta palabra sea parte de nuestras vidas, que comencemos a movernos, Señor, por fe, a movernos no por lo que dicen los demás, no por lo que dice el mundo, Señor, ni aún si mi mente va en contra de lo que tú dices, ni aún por mi mente, Señor. Que yo me mueva conforme a tu palabra, Señor Jesús. Que aún yo no pueda verlo, yo lo crea, Señor Jesús, porque tu palabra es tu palabra verdadera, Señor Jesús. Amén. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu misericordia, tu honra. Y te sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, muchos hablan de la nueva normalidad, pero que esa nueva normalidad sea esa, movernos conforme a lo que Dios dice de nosotros. Eso sea lo normal, lo que creamos y lo que vivamos. Sea el Señor sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga.